te doy la bienvenida platicando contigo sobre la muerte de Alexei Navalny, una tragedia, y a mí lo que más me llamó la atención, Malca querida, fue el mensaje que deja previo a su muerte. Si alguien me llega a asesinar es porque estamos haciendo las cosas bien. Te escuchamos, mi querida Malca. Querida Fernanda. Mira, fíjate que en efecto tenemos que encontrar, a ver, primero vale la pena decir quién es Alexei Navalny. Pues Alexei Navalny empieza en su carrera política, por decirlo de cierta manera, más o menos antes del 2011. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a poner en un blog todas las corruptelas del clan Putin y de todos sus secuaces y amigos. Entonces, en un gobierno donde todo aparentemente es legal, este hombre empieza a ventilar toda la corrupción de los funcionarios que están alrededor de Putin, y eso empieza a generar una molestia. ¿Por qué? Porque el que no es relevante a Putin no le molesta. Es decir, tú puedes hacer tu trabajo como periodista, como activista, y si no eres relevante, pues no molestas. Entonces, él empieza a tomar poder. Tal es así que en 2013 se postula para alcaldía, para ser alcalde de Moscú, y gana con un 27% altísimo. Y empieza a tomar relevancia. Y no es la primera vez que atentaron con su vida. Quiero decirles que en 2020, se le trató de envenenar y falló la forma en que se le envenenó. Y bueno, estuvo en el hospital y fue todo un caos. Y el tema es que es muy interesante. Él es un hombre que tomaba este gran bloque de información de corrupción y de diferentes cosas de Putin y de sus amigos, y lo hacía de una forma muy asequible y muy fácil de entender para todos quienes lo escuchaban, y incluso con algunas ironías. Es decir, cuando se le trató de asesinar con Novichok, que es un veneno que solo tiene posesión de él, pues el gobierno, era claro quién ordenó que se le mate, que se le asesinara, pues entonces este hombre salió a decir que envenenaron sus chones y que les falló mucho a los amiguitos de Putin cómo envenenarlo, ¿no? Y fíjate que Navalny siempre entendió que había un precio muy grande de hablar la verdad y de exponer todo eso. Él sabía que eventualmente, como muchos periodistas, como muchos activistas, corría el peligro de ser asesinado. En una entrevista después de su atentado, él salió a decir que lo único que le mortificaba era que, por ejemplo, con el veneno, sus hijos pudieron también haber salido lastimados, pero que él entendía de ser activista y ir contra los intereses de una cleptocracia como la que ha instaurado Putin, tenía sus grandes riesgos, y era un riesgo que él verdaderamente con todo corazón había asumido. Y tienes razón, lo que él dijo de que está haciendo las cosas correctamente y está teniendo un impacto, y eso es lo que hizo que se le asesinara, porque claramente, lo quieras ver, los tentáculos de Putin llegan a todos los lugares, como lo pudimos ver con diferentes periodistas que también se trató de asesinarlos y caían muertos de una manera muy similar a Navalny. Entonces, creo que aquí lo que hay que entender es que, a ver, Putin no puede soportar ninguna forma de distensión, ninguna forma que comprometa su poder o el de su clan. Y Navalny hizo eso. Y Navalny se puso en una posición donde encarcelamiento, porque la verdad es que ¿por qué no lo asesinaron antes? Porque Putin es una persona muy inteligente, y lo mismo podemos decir con sus mecanismos falsos de democracia. Él, por ejemplo, él pudiera nombrarse presidente y él pudiera llegar al poder y decir, bueno, se acabó aquí, esto es una dictadura y háganle como quieran. Pero él entiende el poder de la simulación, el poder de las instituciones. Por eso puso a Navalny en una cárcel, por eso le hacían cada vez juicios bajo diferentes leyes políticas, y diferentes artículos y con diferentes pretextos. Él entiende la simulación de una democracia. Evidentemente no es una democracia.
Cualquier oposición a Putin no es una verdadera oposición, es una oposición que es dictada por el Kremlin. Se hace la simulación de que hay una oposición a Putin, pero en realidad no la hay. Y quien verdaderamente se oponga y cree siquiera el menor vestigio de fe de que las cosas puedan cambiar, ese sí es una persona a quien hay que quitarla, sea como sea. Entonces tienes a periodistas que se les ha envenenado, tienes activistas que se les ha envenenado. Y otra cosa, yo creo que es muy pertinente entender cuál es la mentalidad de Putin. Debemos recordar que Putin, casi desde sus 15 años, creció en la KGB. Y en la KGB pasó por un momento en donde la Unión Soviética se estaba colapsando y en donde se tenían muchísimos cambios. Entonces, él vio con sus propios ojos, cuando tenía un mandato en Dresden, cómo sus amigos de la KGB, de repente, de ser funcionarios de alto rango, de tener muchas prebendas, de tener muchas concesiones, de un día al otro se les cayeron todos esos lujos. Entonces, él entendió que cualquier disensión, cualquier vestigio o en la democracia tenemos ideas y las ideas generan oposición. Entonces, mejor no tener ninguna ideas, ninguna oposición y controlar todo de una forma muy férrea. Entonces, él entiende y ve con mucha suspicacia a estos activistas, porque además piensa que tienen un interés de potencias extranjeras detrás, o que tienen, por ejemplo, él entiende que todos estos movimientos de derechos humanos, de mayor libertad, de libertad para minorías, tienen una agenda política que no necesariamente es conducida por Rusia y que se les filtran esos intereses. Entonces hay que acabar con ellos. Y además, por ejemplo, y viene al comentario de seguramente que me vas a hacer y esta declaración de Biden sobre Putin, pues juega un poco a la narrativa de Putin que Rusia, la gran potencia, siempre ha sido atacada por el Occidente y que ha sido maltratada. Y esto entra en juego. Pero entonces hay un tema muy importante. Rusia sabe y Putin sabe que él no puede competir con las reglas del Occidente, con las reglas democráticas, con un libre mercado. Entonces, ¿qué hace? Toda oportunidad para atacar a esos valores, tanto interna como externamente, son utilizados por Rusia. De ahí que intervenga en elecciones en países extranjeros contra regímenes democráticos. De ahí que acabe con cualquier activista sin importar si se encuentra en Rusia o afuera, como lo vimos en un disidente que fue incluso envenenado en Londres junto con su hija. A él no le importan las simulaciones, ya lo vimos. Y el Occidente, la verdad es que se ha quedado un poco impotente de qué hacer con Putin. Evidentemente las sanciones no están funcionando, porque son sanciones que les han dado la vuelta de una manera muy fácil. Y estas críticas a Putin, pues él no hace nada. Entonces, lo que incluso en la conferencia de Múnich que hubo hace unas semanas de temas de seguridad, lo que estamos viendo es que la conclusión que se llega es que en algunos años Putin va a querer retar incluso a la OTAN, que hablábamos la semana pasada de la OTAN. Entonces recomiendan que los países europeos se armen más, porque ya vimos cómo incluso hace un año lo comentábamos, Fernanda, con Evgeny Prigozhin, cómo el error que hizo Prigozhin de tratar de ir en contra de Putin en este motín muy famoso, y cómo acabó matándolo en un avionazo. ¿Y qué sucedió? El Occidente impotente. Se hicieron críticas, se le criticó, se le condenó y luego nada. ¿Por qué? Porque el Occidente tiene que tomar esto como una advertencia de que Putin va a ser Putin y Putin no va a parar y Putin va a utilizar cualquier método a su alcance, legal o ilegal, para atentar contra todo lo que le parezca que no es en sus intereses o de su clan. Y eso incluye todos los valores que el Occidente tiene como valores supremos, es decir, la democracia, la libertad individual, la libre expresión, todos estos valores fundamentales del Occidente. Entonces creo que es muy importante que veamos con atención y también la comunidad internacional, que se ponga abusa y que también yo no veo a la comunidad internacional saliendo a quejarse de todas estas fechorías que hace el régimen de Putin. Entonces yo creo que el Occidente, más que
condenar, tiene que aprender y ver cómo vamos a hacerle cara a un dictador malévolo con una influencia tremenda en muchas democracias como lo es Putin. Déjame ir a anuncios QTF, Malca, regreso contigo con un par de preguntas que me llaman la atención, porque hablamos siempre de líderes que pensamos que van a vivir para el resto de sus días, ¿no? Que van a ser tan longevos, que van a permanecer tantos años en el poder, pero no hacemos la pregunta de qué pasa y si se mueren. ¿Qué pasa si Putin muere? ¿Qué pasa? Porque este tema de Alexei también colocó a México en una circunstancia muy delicada porque no hubo ni siquiera nada, ni un comentario de Estado de nada, como si no hubiera pasado la muerte de este señor. Y me parece que esos son temas importantes a tratar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por acompañarme. Te decía del tema de la posibilidad de que Putin muriera. ¿Qué pasa en ese escenario? A ver, Putin se ha rodeado de gente de la KGB y de gente muy allegada a él que yo creo que tomarían el vacío de poder. Ahora, el problema con Rusia en particular es que la política rusa es un culto a la personalidad. O sea, Rusia nunca ha tenido propiamente una democracia. Entonces, el poder siempre ha sido dictado por la personalidad de los líderes. Lo vimos con los zares, lo vimos con diferentes líderes y Putin no es la excepción. Entonces, sería muy complicado, la verdad es que... Pero creo que la gente que está alrededor de él es gente que piensa muy similar que él. Que entiende claramente que los vacíos son increíblemente peligrosos. Entonces, yo quiero pensar que quienes se le han rodeado y incluso con quien hace la simulación de un cambio democrático, Mendeleev, por ejemplo, pues tomarían el poder y tratarían de contener a las fuerzas que le crean oposición. Y viendo eso, pues una transición hacia la democracia la veo súper, súper complicada, Fernanda, la verdad. Es que una vez que entras en temas de dictadura, es difícil, sin duda alguna, salir de esta. Ve lo que pasó en Venezuela, ¿no? Bueno, claro. Cómo se pasan el poder unos a otros y no hay manera de quitarlos, ¿eh? No hay manera. Eso es, porque los mecanismos que estamos viendo que son democráticos, es decir, se sigue el juego de utilizar los mecanismos democráticos. Hay elecciones, parece incluso en tiempos pasados que había alternancia, pero es una gran simulación. Y es una gran simulación bien pensada. ¿Por qué? Porque prefieren hacer esa simulación y hacerle creer al ciudadano que está participando en las decisiones de su país cuando en realidad no tiene ningún control bajo de esas decisiones. Y cuando acaban las democracias, esa transición hacia cuando acaban esas dictaduras, esa transición hacia la democracia y verdaderamente poner y construir esas instituciones democráticas es tan complicado. Y sin embargo, destruirlas es mucho más fácil que armarlas. Y eso es el gran problema. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de cuando se están tratando de quitar esos pesos y contrapesos y esos mecanismos democráticos se tratan de acotar, pues hay que prestar atención que eso no se haga, ¿no? Y creo que también... Sí, dime. Sí, te escucho. No, adelante, Fernanda. Me decías que creo que también, y ahí nos quedamos. Creo que también lo que comentabas de por qué México siempre me ha llamado la atención, por qué México siempre tiene gran silencio ante cualquier crítica de Rusia. A ver, hay un tema interesante. Sabemos que Rusia ha incidido en las elecciones de Estados Unidos y tiene los mecanismos para incidir. Es más, también en África tiene el kit del dictador donde tiene todo un sistema de inteligencia y un sistema de asesores para mantener a esos dictadores en el poder. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué México guarda silencio? La otra gran pregunta, que en algún momento lo comentamos, es ¿por qué hace unos meses entraron tantos, entre comillas, diplomáticos a México? ¿Por qué nadie ha hecho estas preguntas? ¿Está de alguna forma Rusia incidiendo o puede trastocar nuestras elecciones? Y creo que esa es una gran incógnita.
O sea, ya sabemos que Rusia tiene esa expertise de hacer eso y tenemos claro que Rusia no le conviene e incide, como muchos otros países, incide en trastocar las democracias. Entonces, ¿por qué no hacemos esas preguntas? ¿Por qué tenemos un presidente tan vociferante en algunas situaciones internacionales y en algunas, cuando viene Rusia, ni una crítica? Con la guerra de Ucrania debemos recordar que también no dijo nada. Fue al Congreso con ciertos los legisladores de Morena se reunieron en el Congreso con una delegación rusa. ¿Por qué esto? No creo que sea inocente, ¿eh, Fernanda? Hay que ver por qué es. Porque sin duda es mimetizarte con el Foro de Sao Paulo, con las ideas de un Foro de Sao Paulo, con las ideas que tiene Rusia, en fin, con lo que significan esos regímenes, ¿no? Ese es el tema. Y tú tocaste un punto interesante también acerca de los líderes y la forma, tal vez la forma de expresarse de muchos líderes de Putin, y creo que ha cambiado un poco la naturaleza de muchos líderes. Muchos líderes se han dedicado a hacer mucho más al showmanship, a ser más bien como de espectáculo y no medir sus palabras y no medir las formas y no entender que su persona es diferente a la función que ejercen. Y creo que eso toca un poco al comentario de Biden de expresarse de tal forma de Putin, ¿no? Y eso le sirve a la narrativa de Putin, le sirve de decir que el occidente no nos respeta, y fíjate que responde el electorado ruso a esta noción de querer líderes muy fuertes, de querer líderes, porque pasaron por líderes un poco... por ejemplo, te recordarás que con Yeltsin y que con Gorbachev, que tenían problemas, Yeltsin tenía problemas de alcoholismo, pues eso creó una imagen de una Rusia poco controlada, poco curada, ¿no? Y eso al electorado no le gusta, les gustan los líderes fuertes. La misma Caterina la Grande decía que Rusia se desbarataría por su magnitud de territorio, se desbarataría si no se tendría un líder fuerte, un líder magnánimo, un líder omnipresente. Y creo que Putin lo entiende muy bien. Si tendrían un líder y una democracia, yo no sé qué sucedería. Habrá que plantearlo, ¿no? Varias preguntas, pero importantes preguntas. ¿En qué papel queda la esposa, que es Yulia Navalnaya? Pues Yulia Navalnaya ya salió a decir cuál es el legado de su esposo y que ella continuaría la lucha de Alexei. Yo creo que Alexei... Pero además regresó... ella volvió a Rusia a pesar de la amenaza del Kremlin, ¿o estoy equivocada? Que me parece que sí, y creo que lo importante es que continúe el legado, y también se pondría en una posición de peligro, porque incluso estando en Rusia o no en Rusia, la realidad de las cosas es que todos estos opositores y Navalny, ella entiende el simbolismo de Navalny. O sea, si nosotros vemos una elección, por ejemplo, para alcalde de Moscú, donde Alexei Navalny obtuvo el 27%, que es altísimo, con todos los impedimentos posibles, siendo encarcelado en cada meeting. Entonces quiere decir, como lo vimos también, mira, Fernanda, la verdad es que Rusia es una caja cerrada. No sabemos a ciencia bien qué está pasando en Rusia. ¿Por qué? Porque todo está controlado. Los medios están controlados. Entonces, que ella salga a decir que ella continuará el legado de su esposo, pues es importantísimo. Entonces, lo que quiere transmitir es que el asesinato de Navalny pues no sirvió, porque se puede matar a la persona, pero no se puede matar a la idea y a la noción de tener fe. Navalny nos deja la noción de que tenemos que tener fe al cambio, de que se pueda tener una Rusia diferente. Y si la gente cree eso, las ideas son poderosísimas y la fe es poderosísima. Si eso subsiste, entonces puedes matar a la persona, pero la idea sigue teniendo una atracción que no puedes matar tan fácilmente. Y ese es el mensaje de ella. No, queda claro. Alexei Navalny sin duda quedaría como el nuevo símbolo de la resistencia. Pues eso es lo que no quiere Putin, y no quiere su cleptocracia y sus funcionarios oligárquicos alrededor de ella. ¿Por qué?
y por eso han asesinado a muchísimas personas, a periodistas que hurgan de más, a muchos líderes que han sido, también han sufrido una fe terrible de ser asesinados y de ser incluso con veneno, ¿no? Yo creo que lo que no quiere Putin es... Quiere mandar un mensaje muy claro, y es el mensaje del terror, que muchos, no solo él, han mandado. Y el mensaje es: no puede haber ninguna oposición. Si la hay, va a ser acabada y va a ser... O sea, no solo se va a acabar con los líderes, no hay vestigio, no puede haber fe de un cambio si yo no lo quiero. Y eso es lo que ha mandado una y otra vez el mensaje, matando a sus opositores y aboliendo cualquier intento de disidencia. No se puede. Sí hay disidentes que juegan al juego, pero cuando se vuelven relevantes es cuando empieza a no permitirlo. Te mando un abrazo, mi querida Malka Novigrod. Gracias por estar aquí. @Malka con H al final, Novigrod, para que la sigan. Extraordinaria abogada internacionalista. Gracias por estar aquí, mi querida